Bai, eguardion guztioi, eta mi esker ona etorri zareten hoi, eta baita ere horratzean zaudeten guztiei. Gaurko honetan, Euskal Herria Bilduk larun batean egin bezala egoerari erreparatu, eta bai epe motzean eta bai epe hartainean egin beharreko eta planteatu beharreko neurri buruz hitz egin nahi du. Epe motzera begira gogoratu behar da, zein izan da EH Bilduren posizioa pandemiaren inguruan eta bar, eta gaur esan behar dugu, baita ere, datuak martxokoak baino asko zobeak baldin badira ere, gure kezka azaldu nahi dugu, mundu guztia ikusten dugu kezkatuta dagola, rebrote batzuk badira gure Euskal Herri honetan, eta beraz kezka hori konpartitu nahi dugu Euskal Herritar guztiekin. Esan dezakegu, normalidade berria hitz egiten denean, espreski hau esan nahi dela, eta da, koronavirusarekin elkar bizitzean egongo garela, terapia bat, ero bakuna bat, txerto bat egon arte. Baina guk lehenik eta behin gure kezka nolabait ere konpartitu nahi dugu jendearekin, gu ere kezkatutak gaude. Hala ere gure konfiantza oso ematen diogu Osakidetzako langilei, Osakidetzan lanean ari direnei, osasunbidean lanean ari diren guztiei, eta beraz, hemendik gure animoa, gure besarkada, gure babes osoa, osasun maila horretan lanean ari diren eta lehen lerroan aritzen diren langile guztiei. Eta hirugarrenik, nolabait ere berriro ere atentzioa deitu nahi dugu gauza batetaz, eta da, egoera zailak daudenean, lana amankomunean eta auzolanean egitea komeni da. Eta guk, zoritxarrez, ikusten dugu, etengabean egin ditugun proposamenak albo bateta utzi dula Urkullu lehendakariak, eta guk etengabean planteatu izan dugu, mai bat osatu behar zela, bai Nafarroan, bai Aen, gauza eta arazoi aurre egiteko, denek batera, energia komunitario guztiak konvergenteki bideratuz, baina guk uste dugu, eta momentu honetan ere barriro esan behar dugu, badaukagula 3 lurralde honetan bederen, administrazio bat eta lehendakari bat berarekin bakarrik hitz egiten duna, bera bezala pentsatzen duenarekin hitz egiten dula, eta ez dula konpartitzen alago egoera zailean esfortzu komunitario, esfortzu amankomun bat. Bigarrenik esan behar dugu, guk askotan aipatu egiten ditugu bi erreflexio. Euskal Herriaren historian askotan erori gera, baina Euskal Herriaren historian askotan zutitu egin gera. Eta beraz, herri baten historia ez da idazten soilik erorketen kronologia bat eginez, baizik eta baita ere, zutitzen garen kronologia baten, zutitu garen kronologia baten inguruan ere egiten da. Eta bigarrenik, askotan esaten dugu, bizitza honetan batzutan irabazi, beste batzutan galdu, eta beti ere ikasi egin behar dela. Eta guk uste dugu pandemia honek eta krisi ekonomiko-sozial honek irakaspenak uzten dituela. Eta gutxienez bederen guretzat utzi ditu, hainbat irakaspen. Lehenengoa da ikusezinak, ikusten ez direnak mobitzen dutela mundua. Hemen argi eta garbi gelditu da garraiolariak, garbik eta zerbitzuan dauden emakumeak, sektore alimentarioan ero superfizia handietan eta ez handietan dauden langileak, hoiei esker mobitzen dela mundua. Azken finean, langilei esker mobitzen dela mundua ein eta zati handi batean. Eta hori errebindikatu behar dugu, hori ere uste dugu ikasi behar dela. Hoiei gabe ez dago mundua eta munduan ez dago mobitzerik. Hoiek dira mundua mobitzen dutenak. Bigarrenik, ikasi dugu, Euskal Herria Bildutik argi eta garbi, estadu izan gabe, buru jabetzarik gabe, beste batzuk hartzen dituztela gure partetik erabakiak. Eta ikasi dugu baita ere, estadua bueltan dela. Berriz ere, estaduri gabe, babesik ez dagola. Eta zentzu horretan, esan nahi dugu, hori ere ikasi dugula. Euskal Herrian buru jabetzaz baldin badago, beste batzuk hartzen dituzte gure partetik erabaki guztiak. Hirugarrenik, ikasi dugu, ez dagoela bizitzari aurre egiterik, ez dagoela bizitza sozialari, ero bizitza kulturalei, instituzionalei aurre egiterik, administrazio publiko sendo bat ez badago, sektore publiko sendo bat ez badago. Margaret Thatcherrek bere garaian esantzun, jendartea hilda zegola eta individua zela hemen importantena. Ba ez, hemen jendartea da importantea, komunitatea da importantea, komunitate kohesionatu da importantea.
sektore publiko indartsu bat ez badago, ez dago babesik. Ikasi dugu baita ere, zaintza sistema beharrezkoa dela eta publikoa izan behar dela. Ez dagoela herri desiente bat, gure nagusiak ez badira ere zentroan jartzen, eta administrazio publikoak bere ardurak betetzen, sektore publikotik ez badu antolatzen horren zaintza. Besteak beste, zaintza orokorrean. Ikasi dugu baita ere, eta espero dezagun mundu guztiak ikasi dula baita ere, natura ez bada errespetatzen, halakoak berriz ere gertatuko direla. Ekodepredadoreak jarraitzen bagea eta jarraitzen badugu izaten, halakoak berriz ere gertatuko dira. Azken urtetan gertatu diren bezala. Eta ikasi dugu finean, ekoizpen sistema, konsumo sistemak, finean kapitalismoak planteatzen duen ereduari aurre egin gabe ez dagola alternatibarik, eta beraz ez dagola gauzak beste modu batetara egiterik. Orain, eta askotan esaten dugu, azterketa politiko estrukturalak egiterakoan, behar direla egin epe motzekoak eta epe ertain eta erdikoak, eta luzerakoak. Argi luzeak eta argi motzak erabili behar ditugula gauza hauek egiteko. Orain esaten da eta arrazoia dute, egoera zail baten aurrean gaudela. Zaila izango dela. Langabezi tasak igoko dira, sarrera publikoak gutxiagotu egingo dira, eta gure betebehar sozialek eramango gaituzte gastua inkrementatzera. Eta egoera zail horren aurrean guk gauza bat esateko daukagu. Alde batetik egoera zailak badira ere aukerak. Eta guk aukerak ikusten dizkiogu nolabaiteko egoera zail honetan planteatzen diren hainbat eta hainbat erronkei. Gure herriak munduak bezala eta gizateriak bezala erronka oso garbiak ditu, 21. mendeko erronkak ditugu mahai gainean. Herri honek transizio ekologikoa egin behar du. Herri honek transizio digitala egin behar du. Herri honek zaintza eredu publiko baten aldeko apustua egin behar du. Herri honek aberastasuna banatzeko eta aberastasunaren banaketaren aldeko apustu bat egin behar du. Herri honek komunitate nazional kohesionatu bat indartu behar du. Herri honek hezkuntza sistema berri bat behar du. Herri honek euskalduntze fase berri bati aukerak eman behar dizkio. Herri honek sektore publiko indartsu bat behar du. Eta beraz egoera zail honen aurrean, bada lehenengo egin beharreko gauza. Eta da, zutitu, jeiki egin behar da. Eta horrela deitu diogu guk txoke planari. Herri honek konfiantza auki behar du, ziurtasuna auki behar du. Baina ziurtasunaren artean, badira aukeratzeko ziurtasunak. Batzuk berriz ere, lehengo ereduetara eraman nahi gaituzte. Lehengo kasillara, lehen geunden kasilla berberera. Eta kapitalismoan eta neoliberalismoan ez dago ziurtasunik. Merkatuak gaude, interesak gaude, dirua dago. Beste guztia aleatorioa da. Guk aldiz, beste motatako ziurtasun bat eman nahi diogu gure herriari, Euskal Herriari eta jendarteari. Zein da ziurtasuna? Ezkerretik eraikitzen den ziurtasun berri bat. Guk uste dugu, etika politikoaren ikuspuntutik eta dezentzia politikotik, herri honetan badela aski energia intelektual, aski diru eta aski asmo, ziurtatzeko hemen bizi lan egiten duten guztiei, kanpoan jaioak izan, eromen jaioak izan, ona datozen guztiei, tamen jaiotzen diren guztiei, ziurtasuna emateko. Ze ziurtasun eskaintzen du esker soberanistak momentu honetan? Ziurtasuna etxe bizitza eskubidea dela eta etxe bizitza duin bat edukiko duela. Ziurtasuna osasuna zaintzeko, osasungintza sistema integral bat, doainekoa, unibertsala eukiko duena eta kalitatezkoa. Ziurtasuna enplego duina eukiko dula. Ziurtasuna, baita ere, hezkuntza eskubidea bermatuko zaiela, kalitatezkoa eta unibertsala. Eta ziurtasuna, eredu produktiboa eta konsumo eredua, errespetatuko duela natura. Hori da, momentu honetan jokoan dagona, nora bueltatu nahi dugu. Jeiki bai, jeikiko gera, dudari gabe, baina gero norabide bat hautatu behar da. Ze norabidetan egingo dugu bidea?
berriz ere lehenengo kasillara juteko, eta beraz berriz ere bizitza loteria bat bilakatzeko, jende gazteari esateko asko ikasi behar dula telepizzako pizzak banatzeko azkenean, ero kanpora juteko bizitzera eta bere etxe bizitza eskubidea bermaturik ez edukitzeko, hori da nahi duguna, guk beste alternatiba bat ordezkatzen dugu, beste seguridade bat eskaintzen diogu. Hemen ez da inor epe motzean, alboan utziko, ero bazterrean utziko. Eta epe motz ertain luzera, hemen mundu guztiak bermatuak edukiko ditu bere eskubideak. Beraz, orain jeiki norabidea aldatu, eta beti bezala segi aurrera. Hori da Euskal Herria Bilduk egiten duen planteamentua. Decía que el sábado presentamos cuáles son, desde nuestro punto de vista, los grandes retos que tiene el país, muchos de los cuales son concordantes con los grandes retos que tiene la humanidad en su conjunto, ¿no? En primer lugar, siempre solemos decir que para hacer un análisis estructural de la situación es necesario tener luces cortas, pero también tener luces largas. Y en el corto plazo tenemos que decir que esto de la nueva normalidad consiste en una cosa que ayer se dijo con claridad y que ya se llevaba tiempo diciendo. La nueva normalidad consiste en convivir con el coronavirus hasta que haya terapia o hasta que haya vacuna. Esta es la nueva normalidad. Y nosotras y nosotros hoy queremos compartir con vascos y vascas la preocupación por los rebrotes que está habiendo en nuestro país en torno a la infección del coronavirus. Estamos absolutamente convencidos de que estamos en una muchísima mejor situación que en marzo, pero al mismo tiempo creo que el conjunto de la ciudadanía está ciertamente un poco preocupado por los casos que en diferentes zonas del país se están produciendo en torno a nuevas infecciones con respecto al coronavirus. En cualquier caso, queremos trasladar nuestra confianza absoluta a los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza. Sabemos que están muy preocupados, pero lo que les queremos transmitir es todo nuestro apoyo, toda nuestra consideración, porque son los que luchan en primera línea contra esta infección. Y en segundo lugar, deseamos que todo el mundo acierte, pero seguimos poniendo encima de la mesa una reflexión que nos parece de sentido común. Y es, Euskal Herria Bildu desde el inicio lleva insistiendo en que tanto en la EAE como en Navarra se deberían de conformar mesas con todos los agentes de este país, económicos, sindicales, sociales, universitarios, etcétera, para hacer frente no solo a la pandemia, sino a la grave crisis económica y social que no viene derivada de la pandemia, pero que la pandemia ha acelerado. Desgraciadamente, esto en el caso de la EE no es posible porque seguimos observando a un lehendakari que habla consigo mismo, que hace planes supuestamente de reconstrucción en los que no cuenta con absolutamente nadie que no sea alguien que piense exactamente igual que él. Y esto también lo queremos señalar. No nos parece lógico, no nos parece razonable. Por poner un solo ejemplo, cuando este país pasó lo que pasó en los años 36-39, José Antonio Aguirre conformó un gobierno en el que estaban todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista de Euskadi. Por lo tanto, son maneras de hacer y son modos de gobernanza que definen cuáles son las posiciones políticas de unos y otros. Aquí hay un lehendakari, en este caso los 3 territorios, que solo habla con él mismo y con los que piensan como él y con los que son de su partido. Bien, esta es una opción. Nosotros no creemos que es la opción más racional. Segunda reflexión que queremos hacer. Decimos en muchas ocasiones que en la vida, o yo por lo menos lo digo en ocasiones, en la vida a veces se gana, a veces se pierde y siempre se aprende. La pregunta que nos hacemos es, ¿hemos aprendido algo de todo lo que nos ha sucedido y nos sigue sucediendo? ¿Qué hemos aprendido? Nosotros vamos hoy a exponer qué ha aprendido la izquierda soberanista en estos últimos meses, que ya tenía aprendido de antes, pero que lo que ha hecho esta pandemia es consolidar. Lo primero es, quienes mueven el mundo, quienes lo hacen posible, son los invisibles, los que no aparecen en primera página. Quienes han hecho más posible y más llevadero este confinamiento han sido las trabajadoras de la limpieza, las trabajadoras de los grandes supermercados, los transportistas, los trabajadores autónomos. Los invisibles son los que mueven el mundo. El mundo no se mueve sin trabajadores y trabajadoras. Y creo que esta es una lección que deberíamos de aprender.
Ya sabemos que a veces en la escala social del neoliberalismo no aparecen en la cúspide del organigrama social. Para nosotros y nosotras siempre han estado en la cúspide y siempre seguirán estando. Sin trabajadores y trabajadoras no hay capacidad de mover el mundo. Y esta es la primera de las grandes lecciones que queremos poner encima de la mesa. En segundo lugar, sin soberanía, sin Estado, otros y otras toman decisiones por nosotros. Esta es la realidad. Y a esto hay que enfrentarse, y esto es lo que hay que poner encima de la mesa. ¿Seguimos queriendo que otros y otras decidan por nosotros? Hasta si podemos, digamos, circular por nuestro propio país. Todo eso lo van a decidir otros, lo van a seguir decidiendo otros. Nosotros somos de los que pensamos que para proteger a la gente necesitamos soberanía. Y que soberanía consiste en decidir aquí, entre todos y todas, qué queremos hacer. Segunda gran lección, sin Estado no hay protección. Tercera gran reflexión que hemos aprendido, o tercer gran dato que hemos extraído de esta pandemia. Sin administración pública y sin sector público fuertes, no hay estado de bienestar. Y aquella etapa que inauguró Thatcher diciendo la sociedad ha muerto, viva el individuo, nos ha traído hasta aquí. Y ahora esto es lo que ponemos encima de la mesa. Sin sector público, sin administración pública fuerte, no hay estado de bienestar. Cuarta reflexión. ¿Hasta cuánto se puede plantear que todavía haya derechos sociales esenciales, como la educación, la sanidad, etcétera, que el neoliberalismo ha convertido en mercancía? No es ético hacer negocio ni con la salud ni con la educación de la gente. Punto. No es ético hacer negocio con la salud y la educación de la gente. Y por lo tanto, lo que queremos con esto decir es que este país necesita también aprender que sin un sistema de cuidados integral, no es posible construir una sociedad justa ni una sociedad decente. Quinto aprendizaje que queremos trasladar a todo el mundo. Si no se respeta la naturaleza, si seguimos siendo ecodepredadores, si seguimos pensando que el cemento sustituye a la naturaleza, volverán a surgir episodios como este. Y por lo tanto, no hay equilibrio posible entre la ecodepredación y la vida. Y esto es algo que deberíamos de aprender y tenerlo en cuenta a la hora de plantear políticas públicas. Y por último, no hay modo de construir sociedades justas si no se pone en cuestión los modelos de producción y consumo que nos plantea el capitalismo. No se puede. No se puede construir una alternativa justa para la gente si no se pone a la gente en el centro y no al dinero. Y por lo tanto, esta es una de las últimas lecciones que hemos aprendido. Ahora es verdad que poniendo las luces cortas, todo el mundo anuncia tiempos duros. A nadie le gusta anunciar tiempos duros. Es más, cuando los anunciamos nosotros nos llaman catastrofistas. Cuando los anuncian otros son responsables. No, nosotros no somos catastrofistas, no lo hemos sido nunca. Somos responsables y tenemos una obligación ética, que es decir a la gente qué creemos que puede pasar. Y ahora todo el mundo coincide en decir que se van a engrosar las filas del paro, que va a haber una destrucción del tejido industrial, que muchos comercios van a tener dificultades para sobrevivir, que nos vamos a tener que endeudar, que los funcionarios se tienen que congelar el sueldo, etcétera, etcétera. Bien, y tienen razón, vienen tiempos difíciles. Ahora, frente a los tiempos difíciles, hay dos opciones posibles, que no son solo opciones electorales, hay dos opciones políticas posibles. Una es la que le llaman reconstrucción continuista, que es vamos a volver a hacer otra vez todo aquello que nos ha traído aquí. Los que adelgazaron el sector público, los que hicieron recortes, los que plantean políticas fiscales no justas, todos estos nos quieren volver a llevar al mismo sitio, al que nos ha traído aquí. Bueno, esta es una opción, Nosotros representamos otra opción y es, ¿hemos aprendido de los errores? ¿Tenemos alternativa para que no vuelvan a suceder las cosas que han sucedido? Y en ese sentido decimos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ponerse de pie. Y para eso planteamos una propuesta, para que a corto plazo se tomaran las decisiones que no se han tomado.
y que nos pueden llevar hacia atrás en vez de hacia adelante. Todo el mundo está preocupado en la comunidad educativa, por ejemplo, sobre cómo se va a iniciar el curso. Y para eso Euskal Herria Bildu dijo desde el inicio, para hacer frente a los graves problemas que tenemos, vamos a conformar una mesa de todos los agentes posibles para hacer frente a los problemas. No se ha hecho, no se ha hecho. Bien, pero lo que decimos es, frente a la que viene, ¿no es más razonable pensar que es necesario construir foros en donde se conciten todas las energías comunitarias para hacer frente a la crisis económica, a la crisis social y a una pandemia que no ha desaparecido? A nosotros nos parece que es lo que hay que hacer. Y queremos transmitir a nuestra gente confianza. Este país se ha caído muchas veces y ha sido capaz de levantarse. Y la historia de este país se escribirá probablemente con los episodios de caída, pero sobre todo con los episodios en que fuimos capaces de levantarnos. Y por eso, desde nuestro punto de vista, esa es la confianza que tenemos que tener. ¿Saldremos de esta? Sí, pero no saldremos de esta cometiendo los mismos errores de siempre. Saldremos de esta si somos capaces de generar las condiciones que hagan imposible que esto vuelva a suceder, o que lo hagan altamente improbable. ¿Y qué es lo que ofrece la izquierda soberanista en torno a esto, de lo que hemos aprendido y de lo que planteamos? Hay quienes nos van a querer llevar otra vez a la casilla de partida. Siguen instalados en el siglo XX, en modelo económico, en modelo social, en modelo de gobernanza. Y hay quienes queremos conectar el país con el siglo XXI. ¿Qué es lo que ofrece la izquierda soberanista? Seguridad. ¿Seguridad a corto plazo en qué? No vamos a dejar a nadie tirado. No vamos a dejar a nadie en la estacada. Esta es la seguridad que podemos ofrecer. ¿Alguien piensa que la izquierda soberanista plantearía algún tipo de política pública que deja a nadie en la estacada? No, nadie lo piensa. Nosotros tenemos palabra y la cumplimos. Y por lo tanto, a corto plazo, ¿qué es lo que ofrecemos? Seguridad. No vamos a dejar a nadie tirado. Ni a ningún trabajador ni trabajadora, ni a ningún pequeño comercio, ni a ninguna pequeña empresa. Y en segundo lugar, ¿cuál es la seguridad que queremos construir a medio largo plazo? La seguridad de que todo el mundo sepa que de la mano de la izquierda soberanista hay una seguridad alternativa a aquellos que dejan la seguridad al albur de lo que sucede en el mercado. Aquellos que te dicen que tienes que estudiar mucho y hablar lenguas para acabar transportando pizzas con un contrato precario y con un salario de miseria. No, nosotros no queremos eso para nuestros jóvenes, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Nosotros queremos otra seguridad, porque otra seguridad es posible. ¿Y cuál es esa seguridad? Que todo el que nazca en este país, o que todo el que haya nacido fuera y venga a trabajar a este país, tenga asegurada su sanidad, su empleo, el derecho a la vivienda y su derecho a la educación. Esta es la seguridad que nosotros ofrecemos. Y que eso no dependa ni de qué familia proviene, ni de qué recursos económicos tiene, ni de dónde haya nacido. No, no. La seguridad que ofrecemos es que todo el mundo que haya nacido aquí o esté trabajando aquí tenga asegurados los derechos básicos. Y eso se puede hacer, porque tenemos los recursos suficientes para hacerlo. Por eso, y para concluir, lo que decimos es, Yeiki, hay que ponerse en pie. Y para eso no hay que dejar tirado a nadie. En segundo lugar, hay que cambiar de rumbo. No podemos volver al rumbo anterior que nos ha llevado a esta colisión. Y en tercer lugar, lo que decimos es, segi aurrera. Euskal Herria aurrera segituko du, eta guk horretan konfiantza osoa daukagu. Eskerrik asko, Arnaldo. Orain kazetariek bidali dizkiguten galderak irakurtzera pasako gara. Euskadi Irratiak eta Gara egunkariak antzeko galdera egin digute, balorazioa eskatzen digute Felipe González Galen Sorreran izan duen edo izan zuen zerikusiagaitik, eta Garak zehatzago galdetzen du eta gazteleraz doa galdera, ¿qué responsabilidades cree que deben asumir Felipe González, el PSOE o quienes, por ejemplo, han gobernado en coalición con ellos desde los años 80? Hau da, bi galdera hauei, euskaraz eta gazteleraz erantzutea eskatzen duzu. Bueno, diría en primer lugar que para nadie ha sido una sorpresa en este país lo que ayer anunciaron supuestamente unos papeles desclasificados de la Central de Inteligencia norteamericana, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Pero me parece que esto nos permite hacer un resumen muy
y altamente significativo de eso que han llamado la transición y a eso que han llamado el Estado de Derecho. El Estado de Derecho y la transición son un rey, jefe de Estado designado por Franco, que además cobraba comisiones desde que era príncipe por cada barril de petróleo y que después ha seguido cobrando comisiones y llevándose el dinero a Suiza. Rey, por cierto, al que ahora alguno le quiere quitar la calle en Vitoria, pero al que han paseado por este país 40 años y le han bailado rescos. Segundo dato, miles de torturados según los informes del gobierno vasco y probablemente del gobierno de Navarra cuando se digan. Bien, eso también ha pasado en este país. Y ahora sabemos, algo que ya sabíamos, y es que hubo un presidente de un gobierno europeo que organizó, financió una trama criminal para matar gente, para matar refugiados políticos o para matar disidentes. Bueno, este es el resumen de la transición. Algunos ya lo decíamos, pero este es el resumen de la transición. Lo que me quiero mientras, como alguien apunta en la pregunta, algunos miraban hacia otro lado en este país. Es decir, me parece altamente significativo que hoy, en este país, no haya una editorial al respecto ni una primera portada. No las hay. Un país que ha hecho portadas con pintadas y con trenchuchús. Y cuando aquí se pone encima de la mesa que un presidente, nada más y nada menos que de un gobierno europeo, decidió montar una trama criminal para matar gente y la mató, nadie pone un punto de escándalo en esto. Esto me parece que es el resumen de la transición y el resumen de muchos sectores que tendrían necesariamente que hacer una valoración un poco más autocrítica de sus responsabilidades en todo esto. Esaten nun, lehenik eta behin, inor ez du harridura sartu atzo ziak esandakoa, ero idatzitakoa. Nere ustez, honek eta beste gauza batzuk oso ongi laburtzen dute zer izan da Espainiar transizio omen demokratikoa. Estadu buru bat, Frankok designatua. Hasi gaitezen hortik. Estadu buru bat, nun orain batzuk kaleak kendu nahi diote Gasteizen, baina estadu buru hori ona ekarri dute etengabean eta aurreskuak dantzatu. Jakin bagenekienean, estadu buru horrek nork izendatu zuen. Bigarrenik, Eusko Jaurlaritzako txostenak berak eta Nafarrokoak egiten duenean, argi utzi du hemen tortura sistematikoa izan dela. Eta milaka euskaldun izan garela torturatuak herri honetan. Eta orain, deskubritzen dugu, Felipe Gonzálezek bat egin zuela eta antolatu zuela trama kriminal bat mafiosoekin. Mafiosoen artean normala da egitea halako akordioak. Eta hemen orain ere deskubritzen ari gara, Kontxo, Guardia Zibilak informe faltsuak egiten dituela. Hori da transizioaren laburpena. Hori da mantendu nahi izan duden fikzioa. Zein da fikzioa? Demokrazian bizi ginela, ez da egia. Ez da egia. Ez da egia. Hauek dira datoak. Eta nik horren inguruan, beitu, askotan esan du, nik ez du nahi inor kartzelara jutea, nik, pertsonalki. Nik kartzelan 14 urte pasatu ditut. Neri horrek ez dit asetzen. Baina eskatzen dudana da honestidadea eta ardura. Eta jende guztiak esan dezala egin duena eta egin ez duena. Eta orduan, esatetena da, gaur herri honetan ikustea ez dagoela editorialarik, ez dagoela lehen portadarik. Esan denean, Espainiako presidente batek jendea hil duela eta trama bat antolatu duela, Kontxo, gutxienez nire ustez oso adierazgarria da. Zeren eta hemen, portadak egin dira trentsutsuarekin, eta pintada batekin. Eta guk, pintaden aurkakotasuna planteatu dugu. Pintada batzuen aurkakotasuna. Baina, Kontxo, esaten denean, hau, inork ez planteatzea, uste dugu nahiko adierazgarria dela, eta beraz, jendeak kontuan hartu beharrekoa. Eskerrik asko, Arnaldo. Diario askotik galdera ere bialtzen diguten, galdera luzetxoa edo hainbat galdera batera. Arnaldo, te pregunte al Diario Vasco, ¿qué incidencia cree que pueden tener el resultado electoral de H. Bildu las pintadas de ATA?
podría llevar a la abstención a la parte del electorado que secunda estas acciones? Y por otro lado, ¿teme que la ausencia de condena por parte de su formación podría inclinar hacia otros partidos al electorado indeciso que se debate entre Bildu y otras opciones? Bueno, yo creo que ya he respondido a esta pregunta en mi respuesta anterior, ¿no? Me parece que seguir insistiendo en trasladar el debate a determinadas cosas, pues bueno, es una estrategia. Pero yo le voy a decir una cosa al Diario Vasco. He hecho en falta una editorial hoy planteando una comisión de investigación sobre los papeles de la CIA, sobre lo que ha dicho la CIA. Porque, repito, este es un país en el que ha habido portadas con pintadas y con trenchuchús. Y hoy, cuando la CIA dice que el presidente del gobierno de España organizó una trama criminal, nada, ni un comentario. Entonces, lo que quiero decir es que la gente juzgue por sí misma. Nosotros nos hemos opuesto a las pintadas que se han hecho en los batzokis. Yo he tenido ocasión de decir que yo no considero que sea Idoia Mendia ninguna asesina. Pero de verdad, hoy, el día en el que se corrobora algo que ya sabíamos, es que el presidente del gobierno del Partido Socialista, al que no he escuchado decir nada, por cierto, organizó una trama criminal para matar gente. Para matar gente. Mientras gobernaban con todos sabemos quién en la EAE, me parece que hoy no es un día para hablar de otras cosas. Eskerrik asko, Arnaldo. Beste galderarik ez daukagu, eta honen bestez amaitutzat emango dugu agerraldi hau.